Ya, vamos a empezar la clase de hoy. La vez pasada habíamos conversado de los ensayos prismáticos, ¿se acuerdan? Y que si ustedes querían, además de obtener el valor de la resistencia prismática, también si quieren medir el módulo, también tienen que integrar una medición del desplazamiento del prisma, o sea, de lo que se achata en el tercio medio del prisma, para obtener el módulo. Habíamos dicho que obviamente cuando se comprime, se traspasan las cargas axiales, pero también generamos cargas de tensión, o sea, disculpen, de corte, transversales, debido a que la probeta se va a querer expandir hacia afuera. Y de hecho, así es como luego falla. Si se fijan, al querer expandirse acá, generamos la grieta. ¿Se fijan? Por ende, como ya habíamos hablado en otros módulos, en el fondo la fisura se genera por tracción, no por la compresión en sí. Cuando ustedes ven fallas netamente por compresión, cuando ustedes tienen aplastamiento. Cuando aplastan un material. Pero cuando es muy esbelto, lo más probable es que la falla se deba más bien a las tracciones que se generen dentro de la probeta. Entonces, en cuanto a la resistencia prismática, tenemos acá un gráfico que en el fondo, ¿cómo se dice? Relaciona la resistencia a compresión de la unidad con la prismática. Entonces analicémoslo un poco. Si este es 6 y este es 9, tenemos un factor mayor que 1, porque 9 dividido 6 es 1,5. Entonces acá, estos de acá estarían dando mayores, lo cual es súper extraño, normalmente es menor. Pero los que a nosotros nos interesan, que son, por ejemplo, sin relleno y con una resistencia baja, se ve más bien que la curva es más bien plana, o sea, el prisma pierde eficiencia respecto a la unidad. Y según la NSH 1928, ¿cómo llegamos a este valor? ¿Se acuerdan que la norma dice que puede ser 0,3 veces F'M? Normativamente se puede tomar como 0,3 veces la resistencia de la unidad, pero nunca mayor o igual a 4,5. Eso es porque, nuevamente, esto es un ajuste de curva. Con esta curva, y según los ensayos que tenemos como antecedente, ¿se fijan? Estaríamos por el lado conservador. Estarían todos los resultados encima de esa curva. Entonces, en el fondo, a eso apunta esta fórmula, a quedarse por el lado conservador, 0,3 por FP. Y teniendo como máximo 4,5. Hay algunos poquitos de los ensayos se quedan por debajo, pero eso es normal cuando uno ajusta curvas. Luego, la determinación de la resistencia a partir de la relación empírica y de los valores indicativos solo son representativas de los materiales usados para su obtención. Por lo anterior, no deben usarse estas relaciones cuando las unidades cambian su geometría o materia prima o cuando se introduce
una nueva técnica de construcción. Correlacionando datos experimentales se puede comprobar que la resistencia a la tracción de la armillería varía entre 0,03 F'M menor o igual a FTM menor o igual a 0,09 F'M. Esto, acuérdense, estamos hablando de la tracción. La capacidad de la tracción es más o menos entre el 10%, que es el que más o menos manejamos para materiales como el hormigón, por ejemplo, más o menos 0,1, ¿cierto? Pero incluso puede llegar a ser mucho menor, 0,03. Depende mucho de la unidad que ustedes estén usando también. Y de la adherencia que ustedes tengan. Entonces, factores que afectan la resistencia prismática. Tenemos la geometría de la unidad, si son sólidas, perforadas o huecas. El área neta de contacto que ustedes pongan entre hiladas, la altura del prisma, o sea, su esbeltez. Por eso es que la norma pide una esbeltez mayor a 3, si mal no me recuerdo. El espesor de la junta de mortero, efecto importante cuando el relleno de los huecos no es total, o sea, se hace más relevante cuando no tenemos relleno total de huecos. Luego, la resistencia de la unidad tiene un efecto importante cuando el relleno de los huecos no es total. La resistencia del mortero también, sobre todo cuando no hay relleno total de huecos. La resistencia del grout, sobre todo cuando tenemos, ahí es al contrario, cuando tenemos relleno parcial o total de huecos. Y la orientación de la junta del mortero, que básicamente tiene un efecto de la anisotropía de la albañilería. Como ya habíamos dicho en la clase anterior, a diferencia del hormigón, por ejemplo, la albañilería es ortotrópica. No se comporta de la misma forma en el sentido vertical que lateralmente. No tiene las mismas propiedades de rigidez. Entonces, el efecto, por ejemplo, de la altura del prisma. Entonces acá tenemos la esbeltez, que, como habíamos dicho, la esbeltez según la norma es 3, y tenemos dos sets tenemos con relleno y sin relleno, estos ensayos, y como se fijan, a mayor esbeltez, tenemos una baja en la resistencia, que es más o menos intuitivo, obvio. Ahora, por ejemplo, si se fijan para sin relleno, el efecto es menor. Cuando tenemos relleno, el efecto de la esbeltez es más pronunciado. Esto es para bloques. Ahora, para el ladrillo cerámico, lo mismo. Si se fijan, siempre vamos a obtener una baja en la resistencia conforme vamos aumentando la esbeltez. Ahora, acá para los ladrillos cerámicos, sin relleno y con relleno, no hay tanta diferencia. Obviamente sí en la resistencia, pero no en la tasa en que desciende la resistencia prismática según la esbeltez. Ahora, por ejemplo, ¿qué efecto tiene la resistencia del mortero? Como la intuición también nos dicta, obviamente, siempre a mayor resistencia del mortero, ¿se fijan? Mayor es también nuestra resistencia prismática. Y más o menos todos los ensayos tienen la misma tasa de incremento, según la resistencia del mortero. Lo mismo pasa para los ladrillos cerámicos, a distintas, estas son las esbelteces. Sin embargo, independientemente de la esbeltez, que son parecidas en estos casos, siempre estamos viendo un incremento en la resistencia prismática conforme aumenta ¿cómo se llama? Conforme aumenta la resistencia del mortero. Así que, entonces sí, a mejor mortero,
o sea, a mejor o mayor resistencia del mortero, obtenemos también mayor resistencia prismática. Y luego el efecto de la resistencia de la unidad. Teniendo un mismo mortero, tenemos tres bloques distintos, dos con rellenar y uno sin rellenar, y como vemos los tres están muy esparcidos en el espacio. Y por ejemplo, estos bloques de acá, si bien tienen una resistencia menor de las unidades, aún así llegan a resistencias bastante altas, parecidas a estos bloques, que tienen una resistencia de la unidad bastante mayor. Ahora, ¿a qué se debe, por ejemplo, que estos dos tengan bastante más resistencia que estos bloques? Puede ser que fue como la cantidad de perforaciones, ¿sí? Eh, no, tiene más que ver tiene que ver con esto, con los rellenos. Ah, Estos dos están rellenos, ¿cierto? Y con grout. Entonces, básicamente, tenemos los bloques más dos columnas interiores dentro del prisma. Entonces, obviamente, aunque la resistencia no sea tanta, la resistencia prismática final es mayor, porque tenemos dos columnas también que toman la carga axial. Independientemente, en el fondo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que aunque estos bloques tengan una resistencia mucho más baja, acá pesa mucho la columna de grout que tenemos dentro del prisma. ¿Se fijan? Esta alta resistencia es producto del grout, más que de la resistencia de la unidad. Y la que está sin rellenar, por ende, también tiene resistencia mucho más baja. Ahora, para los ladrillos cerámicos, obviamente, lamentablemente no les tengo esta misma comparación, pero todo nos indica que, la intuición al menos nos indica que debería ser parecido a esto, ¿cierto? Luego, a ver, esto es lo que le estoy mostrando un poco la realidad nacional, y estos son como más bien correlaciones generales que deberían darse en todos los casos. Respecto a como un poco ¿cómo se llama? La experiencia internacional, estos son ensayos llevados a cabo en Estados Unidos, y esto es un poco la dispersión que ustedes ven entre unidades y prismas en Estados Unidos. Lo que yo acá les quiero llamar la atención es que nuestra realidad chilena está más o menos acá, en cuanto a resistencia. ¿A qué se debe esto? Bueno, la calidad de los materiales que estamos usando, eso es uno. Y dos, lo que también ya hemos mencionado innumerables veces, obviamente la mano de obra y nuestro detallamiento. Y la ejecución, la calidad de la ejecución de ese detallamiento. Entonces, esto es bien, si se fijan, es bien llamativo. Nosotros estamos en el espectro de bien abajo respecto a la experiencia de los países más industrializados. Es un problema, no necesariamente, probablemente hacerlo así es más barato, y aunque nuestras resistencias sean menores, aún así podemos construir edificios de 3 pisos sin problema y que sean sísmicamente no vulnerables. Así que no necesariamente también esto es una restricción. Entonces, efecto de la resistencia de la unidad, según qué es lo que dice el Eurocódigo 6. Dice que la relación tensión-deformación unitaria para albañilería en compresión, la típica, tenemos tres, tenemos el típico, el diagrama idealizado
y el diagrama de diseño, que en el fondo es este es el típico, este es el idealizado, si ustedes quieren hacer modelos no lineales, o sea, llevan el post-peak a una parte plástica, hasta acá, hasta el epsilon mu último, pero diseñan con con el FD, que equivale un poco más de un tercio de F. ¿Se fijan? Ustedes diseñan con eso. Ahora, ¿qué es lo interesante? Y vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora en el comité para discutir la nueva norma NSH 1928. Yo creo que lo que se está viendo es que también la nueva norma chilena va a apuntar un poco a complejizar un poco la expresión con la que obtenemos nuestra resistencia admisible o la resistencia nominal. No sé si ahora vamos a pasar a LRFD o no, eso es otra de las discusiones abiertas todavía. ¿Qué es lo que tiene interesante el Eurocódigo, por ejemplo? Que ellos incorporan en la determinación del... Ellos hablan del FK, usted sabe lo que es un valor característico, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con el valor admisible? ¿Cuál es la diferencia entre un valor admisible y un valor característico? El valor admisible resulta de dividir, vamos a escribir, el, el F admisible es igual al F nominal dividido no, lo voy a hacer más entendible todavía, dividido un factor de seguridad, ¿cierto? Esto es así ¿cómo se llama? Esto es así, es una definición, se define de esa forma. Un valor característico, FK, es un valor estadístico con un fractil defectuoso. O sea, o que está menor a lo que nosotros disponemos. Por ejemplo, el hormigón en general, acá en Chile al menos, ¿cuál es el valor estadístico? El fractil es 10. Tiene un 10% de muestras defectuosas. O dicho de otra forma, tiene el 90% de 100 muestras, 90 superan el valor FK que ustedes hayan definido, en caso que estén verificando, o ustedes lo calculan en base a un set de datos que ustedes tienen. Entonces, el Eurocódigo trabaja con fractiles. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Mi FK, que el fractil no me acuerdo cuánto es, creo que 5% en el Eurocódigo 6. Para un fractil defectuoso del 5%, tenemos que es K por FB por FM, donde FB es la compresión de la unidad y FM es la resistencia del mortero. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que hicieron en el Eurocódigo 6 en Europa? Introdujeron a la ecuación ambos valores, de manera que el valor característico de la albañilería esté más equilibrado y no dependa solamente, por ejemplo, o de la unidad o solamente del mortero.
Entonces ellos los combinaron y si ustedes se fijan, para estos FM obtenemos estas distintas curvas de FK. Dependiendo, entonces, a mayor mortero, también lo reconoce el eurocódigo, tenemos mayor resistencia característica para unidades distintas, de distintas resistencias. Y el K es 0,55 para albañilería de ladrillos cerámicos con porcentaje de huecos entre 0,25 y 0,5. No sé si hay una equivalencia, si es con relleno total, probablemente sea 1. No sé si ellos lo usan. Luego, confección de probetas con varios ángulos. Esto también es algo importante. ¿Cuál es la resistencia a la compresión por ejemplo, un murete? No solo depende del mortero y de la unidad, como hemos conversado anteriormente, sino que también del ángulo al cual se aplique la carga. Entonces, por ejemplo, si ustedes aplican la carga a 15 grados, es esperable, como esto es un material ortotrópico, que la resistencia sea distinta que a 45 y a 75. Acá les tengo un ejemplo. Como acá ustedes ven la inclinación y pueden ver cómo para distintos ángulos ustedes obtienen distintos también valores de compresión. Y como es esperable, para 0 y 90 grados, o sea, si la carga se aplica en esta dirección o en esta dirección, es prácticamente igual. ¿Se fijan? Acá y acá. Pero cuando no es, en el fondo, si la carga no es ortogonal a una de las caras, ustedes también van a perder resistencia. Entonces, ojo con eso también. Ahora, eso es difícil que a ustedes se les den estos casos en edificios regulares como el que están viendo en la tarea. Luego, ¿cuáles son como las referencias en cuál se basó en los años para hacer las normas? Sobre todo en estos estudios de acá, o sea, para cualquiera que algún día vaya a lidiar con edificios de la época, acá tienen buenas referencias, estos documentos de acá, y también el de David Silva, 2005, recomendaciones para el diseño de muros de armería armada por el método de resistencia última. O sea, también David Silva fue un poco más allá y pasó en el fondo al RFD también. Una primera aproximación de cómo podría ser el diseño, pero no por tensión admisible, sino que por resistencia última, por el RFD en vez de ASD. Algunos valores, tenemos tenemos ladrillo cerámico, bloques sin relleno y bloque con relleno total. Y para distintas dosificaciones, esto es más o menos lo que estamos manejando nosotros. Valores típicos de resistencia, 5,7, 6,2, 11,6, más bien cercano al 5. Yo en proyectos incluso he visto 3,5 especificados por proyecto en las bases técnicas de proyecto. Ahora, yo creo que eso más bien responde a una decisión de diseño conservador y no responde a la realidad, que es que probablemente si para ese mismo proyecto se hacen ensayos, probablemente lo que busca un poco también el usar un F'M más conservador, es que todos los resultados den por encima del valor especificado.
de F'M. Entonces nosotros podemos esperar entre más o menos para albañilería cerámica entre unos 5 y unos 7 megapascales. Eso sería como entre comillas lo típico, dependiendo también un poco de la dosificación que ustedes hagan. Y para los bloques no rellenos, 5, y ya con los bloques con relleno total, ustedes probablemente pueden pasar al doble. Y eso lo vimos también en los resultados que yo les mostré hace un rato, que obviamente cuando ustedes tienen relleno total de huecos y ustedes tienen estas columnas interiores, ustedes prácticamente pueden duplicar la resistencia. Y ahí también, y lo recalco, la importancia del relleno total de huecos, sobre todo para estructuras mayores. Llámese 3 pisos. Para una casa no es necesario, pero tal vez si ustedes construyen 3, 4 pisos, de todos modos les va a traer una ventaja. Ahora, todo lo que hemos conversado hasta ahora es como más o menos dentro del contexto industrial, ¿cierto? Más industrializado. Ahora, cuando ya nos vamos al ladrillo artesanal, en Chile, ya lo dijimos, la norma no nos da una expresión para la resistencia prismática. Sí nos dice el anexo B, ¿se acuerdan? Lo vimos la clase pasada, el anexo B de la NSH 2123, nos entrega un valor que es 1,5 megapascales para albañilería construida con nuestro ladrillo artesanal, que también muchas veces le llamamos acá el ladrillo fiscal. México, en cambio, por ejemplo, sí tiene una expresión que es esta. Esto sí obliga a ensayar para obtener estos valores, y las curvas son más o menos estas. Son, obviamente, un comportamiento frágil porque es un material frágil. Así que ahí la norma mexicana les puede ser de alguna ayuda, ya que ya entrega algún tipo de información respecto a cómo podría llegar a determinarse estos valores, la resistencia prismática, para ladrillos artesanales. Ahora, ¿sí? Disculpe, que en la diapo anterior, ¿Sí? el C se refería a ladrillo cerámico, pero TL, RSF, ¿qué es Mira, lo que...? lamentablemente no tengo esta información, son distintas configuraciones, son como, ¿cómo se le llama esto? Son como los nombres que se le dan en los ensayos. No sé bien a qué corresponde. Lo importante es que son prismas de ladrillo cerámico. Los ladrillos cerámicos en ese sentido son parecidos. Este supongo que es hueco, pero con relleno, porque por eso también da valores tan altos. Yo parto de la base que estos dos son con relleno, huecos con relleno, y estos son perforados. Por eso también la bajan los valores. ¿Se fijan? Ahora, más importante que esto, encuentro yo que es esto, la dosificación dice algo, por ejemplo. eh, Esto es, si no me, ¿cómo era? Cemento, cal, agua. Este no tiene cal y este tiene cal. Ahora, también tiene más árido. Entonces, al final tampoco es tan comparable. Yo al agregar cal, ¿se acuerdan? Si echamos más cal, ¿qué es lo que nosotros esperaríamos? En la resistencia del mortero, una baja, ¿cierto? Al agregar cal, nosotros bajábamos la resistencia del mortero, pero al agregar áridos, más bien tiende a subir
la resistencia. Entonces, es difícil como preverlo de antemano cuál va a ser la resistencia prismática final. Este ya tiene mucha más cal y sí se ve una baja, pero también tiene mucho más arena, tampoco es tan comparable. No sé si Gracias, respondí tu pregunta. sí, gracias, profe. Ya, hasta ahora hemos hablado entonces de probablemente no sé si llamarlo la propiedad, pero la variable más importante, que es la resistencia prismática. No es que sea la más importante, pero como ya hemos dicho anteriormente, es como la propiedad por la cual se le califica, por la cual se califica la albañilería. O sea, en el fondo es como por la cual se le pone la nota a la albañilería. Entonces, la resistencia prismática es el valor que se usa para el benchmarking. Benchmarking en español es algo así como, sí, como para la diferenciación en el mercado. Eso es un benchmark. Como cuando uno ve los distintos tipos o los distintos proveedores y uno los compara. Eso es un benchmarking. Entonces, en general, la calidad de la albañilería es más bien porque así se ha dado históricamente y porque así nos pusimos de acuerdo en el ámbito de la ingeniería. El benchmarking lo vamos a hacer con la resistencia prismática. Entonces, porque eso ya nos dice mucho, como nosotros mismos hay buenas correlaciones de cuál es la calidad final también de un muro respecto a su resistencia prismática. En general, un muro con una mayor resistencia prismática también tiene mayor durabilidad y también tiene mayor módulo de elasticidad y también tiene mayor resistencia al corte. Entonces, como ahí existe esa correlación, nosotros definimos ese parámetro como el que manda, el que nos hace posible comparar una albañilería con otra. Ahora, pero no menos importante, sobre todo para el diseño estructural o la verificación estructural, es la resistencia básica de corte, el TAU-M en las normas. Entonces, ¿cuál es el uso de este índice? En la determinación de la capacidad resistente de los muros, obviamente resistente al corte. En la albañilería confinada, en la norma, la resistencia al corte falla por tracción diagonal. Entonces, ¿cómo obtenemos este parámetro? En la NSH 2123, en su anexo A, nos dice que podemos ensayar muretes de albañilería y necesitamos ensayar 5 muretes con un mínimo de 4 hiladas y una arista de longitud mayor o igual a 60 centímetros. Obviamente la idea es que quede más o menos cuadrada. Ustedes nunca le van a achuntar perfectamente a una geometría perfectamente cuadrada, porque la unidad, el aparejo de la unidad no se los va a permitir, pero ojalá dejarlo lo más cuadrado posible. O sea, a una relación lo más cercana a 1 es a 1. ¿Cierto? ¿Qué es lo que se hace entonces en el laboratorio? Se tienen estas cuñas o cabezales, arriba y abajo. Estas se ponen en una prensa. La prensa obviamente tiene que estar rotulada para no traspasarle cargas de flexión a la probeta. Y este murete luego es aplastado en esta dirección. Por eso se llama de compresión, compresión diagonal, no se llama ensayo de corte. ¿Se fijan? Un poco, tal vez contraintuitivo, pero el ensayo es un ensayo de compresión. Estamos comprimiendo el, esta probeta, el murete. Entonces, si esto es un ensayo de compresión, ¿por qué a través de este ensayo obtenemos la resistencia básica de corte?
si estamos induciendo compresión? ¿Por, por qué estamos obteniendo la resistencia básica de corte? A ver si alguien me puede decir. Profe, puede ser, no lo sé, pero que al inducir compresión como diagonal, en la otra dirección se genera tracción en la otra parte diagonal, y eso sería como parecido cuando se aplica una fuerza una fuerza como el sismo. Exactamente. Eso. Básicamente acá estamos introduciendo una compresión, pero como la probeta se quiere ensanchar, generamos una tracción en esta dirección, ¿cierto? Ahora, es un poco más difícil verlo de esta forma, pero lo que ustedes también pueden ver es esto. Ustedes podrían verlo de otra forma. Digamos que, supongamos que la relación es 1 a 1, para facilitar un poco el análisis. Si ustedes se fijan, aplicar P acá es lo mismo que aplicar si no me equivoco, es raíz de 2, ¿cierto? 2p raíz de 2, sí. ¿Se fijan? Entonces, por un lado lo estamos comprimiendo, si ustedes ponen acá, y por el otro lado, le estamos induciendo acá p raíz de 2 de corte. ¿Se fijan o no? Si ustedes lo pondrían así, de esta forma. Entonces nosotros sí, indirectamente, le estamos induciendo un corte a la probeta. La estamos comprimiendo y le estamos induciendo un corte. Ahora, ¿por qué hacerlo así y no, por ejemplo, cuál sería la otra forma de poder hacer este mismo ensayo? De hecho, se hace también en Europa, en algunos laboratorios, pero ya es un ensayo especial. ¿Qué es lo otro que se podría haber hecho? Asignarle una fuerza lateral. Exacto, podríamos haber hecho esto. ¿Se fijan? Podríamos haber hecho un sigma axial acá, una carga, pongamos sigma extensión, pongámosle, como lo habíamos dicho en el curso, un n, ¿cierto? Y acá, a través de una cuña, por ejemplo, podemos ponerle un tope acá, ¿cierto? Y podríamos haber aplicado acá una carga directa de corte. Esto de alguna forma incluso es más, en términos de puritanismo, este es más puritano, ¿cierto? Porque acá sí que estamos induciendo un corte directo. ¿Por qué necesitamos esta carga axial? Bueno, para que no se nos rote, para que no tienda a hacer esto, eliminar esta componente, la de levante. Y de esta forma nosotros podríamos introducir directamente el corte. ¿Por qué no se hace en laboratorio? Porque hacer esto, esta opción, la opción 1, es mucho más difícil que la opción de la NSH 2123. Para esto ustedes requieren piezas especiales, otra pieza especial. Necesitan dos actuadores, necesitan que esto sea, todo esto de la ruedita, en términos conceptuales es súper sencillo, pero en términos prácticos es muy complicado,
¿Por qué? Porque las ruedas mismas, cuando ustedes le aplican carga axial, también tienen su roce interno. Entonces ustedes parte de la energía introducida por Q, la disipan a través de estas ruedas. ¿Se fijan? Entonces, este es un ensayo complicado, caro, por lo mismo. Este es un ensayo muy fácil, muy sencillo de lograr y de hacer. Entonces, por eso finalmente optamos por esta forma de ensayar los muretes, para obtener la resistencia básica de corte. No es la más puritana, no es la mejor, pero es por lejos la más barata y la más sencilla. Y la más práctica, finalmente. Eso. Ahora, ¿qué es lo que ustedes podrían llegar a esperar de uno de estos tipos de ensayos? Esto, por ejemplo, esto es un ensayo, esta es la cuña, ¿se fijan? Acá está la cuña. Acá está la cuña. Tenemos la cuña acá abajo. Y nuestro murete fue comprimido acá. Y, por ejemplo, en este caso, la falla se fue a través del mortero. No es lo que nosotros desearíamos. Al igual que para este murete. Nos hubiese gustado más que la falla se induzca y pase a través de la unidad. Significa que para esta albañilería sería mejor usar un mejor mortero. Un mortero de mayor resistencia, de mayor calidad, sobre todo que nos dé más adherencia. Acuérdense que no necesariamente esos dos parámetros van ligados. Lo que nosotros buscaríamos es un mortero, para ambos casos, con mayor adherencia a las unidades. Entonces, ¿cuáles son los valores indicativos que manejamos? La norma 2123 recomienda usar los valores indicados en la tabla adjunta en la norma, siempre que las unidades y el mortero cumplan con las resistencias indicadas en las columnas 2 y 3 de la tabla. Entonces, para la resistencia a la compresión de la unidad, para unidades mayor que 16, con un grado mortero de mayor de M15, mayor que 15 megapascales, la resistencia básica de corte, van a disculpar, se me está yendo la batería del notebook. Ya, ahí sí. La norma nos prescribe, si es que no tenemos, si no vamos a hacer ensayos, estos valores de resistencia básica de corte. Ahora fíjense bien, nosotros si esta es la resistencia de compresión de la unidad, ¿se acuerdan cuál es la relación respecto a la resistencia prismática? Que la resistencia prismática es un mejor indicativo de cuál es la resistencia de la albañilería, finalmente. ¿Se acuerdan cuál era la relación? Un 25% de la unidad. Si tenemos 16 por 25%, 4. Para 4 megapascales, para una resistencia prismática de 4 megapascales, nuestra resistencia básica es de 0,6. O sea, de solamente un 15%. Para los macizos, por ejemplo, para los perforados, es 0,5 dividido 2,5 del 20%. O sea, la resistencia básica de corte baja más o menos es de más o menos un 10 a un 20% de la resistencia prismática. Y si usted lo compara con otro tipo de materiales, por ejemplo hormigón, obviamente esta resistencia es bastante baja, comparado con lo que, por ejemplo, nos da un hormigón. Para bloques incluso, miren, llegan incluso a resistencia de 0,2 megapascales. Ahora,
para las unidades artesanales o albañilería histórica, lo voy a poner acá abajito, de estudios y de otras experiencias que hemos hecho acá en Chile, yo les puedo adelantar que el TAU para histórico lo voy a poner, para albañilerías históricas, es de más o menos 0,07 a 0,09 megapascales. O sea, es muy bajo. Es más, en la nueva norma, en la NSH para edificios históricos, 3389, este valor se bajó a 0,0225 si no me equivoco. Lo estoy haciendo de memoria, así que puede ser 0,025, 0025, yo creo que estoy bien, que es este valor. Y este dice que es el valor nominal, entiendo yo. O sea, si ustedes lo pasan a admisible, ustedes se quedan con un valor de 0,01 megapascales, bajísimo. Lo cual obviamente hace el uso de esta norma bastante complejo. Por lo bajo de los valores que nos está entregando para el cálculo. En el fondo, ¿qué es lo que hace la norma? Indirectamente, trata de obligarlos a hacer ensayos. Como esto es muy, muy bajo, hay que ir un poco más allá y hacer ensayos o de alguna otra forma indirecta, por ejemplo, mediante ODS, Operational, ¿cómo se llama? Operational Model Detection, OMS. Por ejemplo, una forma de obtener este valor sería a través de calibración de modelo y obteniendo los modos de vibrar de una estructura y hacer la ingeniería inversa para ver más o menos cuál sería el equivalente en cuanto a la resistencia básica de corte. Entonces, lo que le estoy tratando de decir es que en albañilería histórica incluso es mucho, mucho más bajo que para nuestras albañilerías más modernas. Fluctúa entre los 0,07 y 0,09, y la norma, la 3389, incluso nos entrega un valor mucho más bajo que eso aún. Luego, factores que... Ya, son casi la una, así que vamos a dejar la clase hasta acá por hoy. Eso, ¿alguna consulta o pregunta?